Hola, buenos días. La verdad, como nos ha comentado Dani, pues estuvimos en Bulgaria, estuvimos allí impartiendo clases a personas, a cristianos turcos. La verdad que fue una bendición poder ver cómo jóvenes estaban aprendiendo con ganas la palabra, estaban allí atentos, tomando apuntes. Fue una bendición porque no tan solo nosotros fuimos a dar, sino que también ellos nos dieron también a nosotros, ¿no? Con sus ganas de aprender, de alabar también al Señor. Pudimos estar también en una reunión de oración de hombres y la verdad que vimos cómo estaban alabando a Dios, cómo estaban orando. Oraron también por nosotros, que sepáis que están orando por la iglesia aquí. También nosotros les dijimos que oraríamos por ellos, por la iglesia allí en Sliven. Y la verdad que fue de bendición, nos pudimos edificar los unos a los otros, pudimos estar allí. Os damos las gracias por vuestras oraciones, os damos las gracias por estos mensajes de ánimo. La verdad que íbamos 3, pero estábamos contentos sabiendo que estabais vosotros allí con nosotros. Así que os agradecemos las muestras de cariño y de oración por parte vuestra. También deciros que en el boletín tenéis también un escrito que ha hecho Daniel y que también allí os cuenta más cosas. También estamos a vuestra disposición de contaros. La verdad que tenemos muchas cosas que contaros y la verdad que hemos salido muy contentos de ello, ¿no? Y quería pues hoy empezar también con un tema que está relacionado. No sé si alguna vez habéis ido de viaje o habéis estado preparando un viaje con muchas ganas, ¿no? Habéis preparado pues vuestra cámara de fotos porque vais a hacer las fotos de vuestra vida y decidís, pues compráis una guía del viaje donde queréis ir y cuando una vez os presentáis allí delante de aquel monumento, de aquella plaza, aquellas avenidas que tanto os han hablado, quizás otros os han hablado acerca de este viaje, y os presentáis allí y todo está lleno de obras. Hay excavadoras, hay andamios, hay paredes de cemento y no nos gusta tanto, ¿verdad? No nos gustan las obras. Cuando la gente hace obras, pues normalmente nos molesta, ensucia todo, crea pues malestar quizás. Y a mí me pasó en una de las veces que fui a Roma de vacaciones, quería ver el Panteón de Roma, y cuando llegué tienes que entrar por unas calles, encuentras allí la plaza, y una vez te encuentras la plaza, estaba la mitad con andamios. O sea, pude ver, hice una foto al Pante, porque el Panteón entero no pude, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer fotos esquivando los andamios y bueno, no quedó muy bien, ¿no? Como sabemos también en la ciudad, ¿no? También nos molestan aquellas obras, a veces tenemos que ir, vamos en coche o cogemos el autobús y a lo mejor tenemos que ir por otro lado. El autobús a lo mejor tiene un itinerario y cuando hay obras en la ciudad, pues tienen que girar, irse para otro lado. Y gente pregunta, ¿no? ¿Pero a dónde va? Samuel seguro que sabe de qué hablo. Y Héctor, el tema, ¿no? De que, claro, o sea, normalmente pues la gente pregunta cómo es que, no, es que está todo en obras y tenemos que ir por otro lado, ¿no? Y siempre hay cartelitos que te dicen, estamos en obras, disculpen las molestias. ¿Sabes que cuando te dicen disculpen las molestias es que van a haber molestias, nos vamos a molestar? Pero las obras son importantes. Y por no decir las obras de los vecinos, ¿no? Que a veces también quieres hacer la siesta, oyes el taladro, ¿no? del vecino y ya dices, ya están en obras, ya no puedo descansar. Así que normalmente las obras nos molestan. Como sabéis, estamos en la serie Los unos y los otros y hoy hablaremos de edificarnos los unos a los otros. Y si miramos el diccionario, lo que es edificar,
Nos encontraremos una definición muy sencilla, una definición que seguramente ya os podéis hacer la idea, que es hacer, construir un edificio o mandarlo construir. Vale, hasta aquí todos podemos estar de acuerdo, pero hay más. Hay otra definición que nos dirá que es infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Esto quizás se va acercando más a lo que vamos a hablar hoy. Pero otra definición que me llama la atención es el crecimiento, buscar el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes mediante la enseñanza o el ejemplo. Todos sabemos que cuando hay obras, cuando terminan, va a haber una mejora. Para eso está, ¿no? O sea, si hay obras, sea en un monumento, sea en una calle, lo que sea, será para mejorar el inmueble o para mejorar la situación, ¿no? Si te haces obras en casa, habrá una mejora luego, ¿no? Por eso se hacen. De hecho, este es el objetivo de las obras, ¿no? El objetivo de también las obras que podemos experimentar nosotros en nuestra vida. Porque el crecimiento, la edificación consiste en eso, en que nuestra madurez espiritual vaya creciendo, vaya mejorando. Hay un mandato que nos dice los unos a los otros, es decir, que yo edifico, pero que a la vez también soy edificado, ¿no? Como os contaba antes en el caso de cuando fuimos a Bulgaria. Pero sí que es importante que nos centremos en que cómo estamos edificando nuestra vida, cómo somos edificados. A lo largo de nuestra vida, en el día a día, recibimos muchos inputs, recibimos muchas ideas de que nos ofrece la sociedad, cosas que no digo que sean malas, pero que están allí y que quizás contrarrestan lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y estaba pensando que nuestra vida es como una planta que está en una maceta y hay que regarla, hay que cuidarla, hay que darle abono, hay que darle agua, pero que a veces aparecen malas hierbas, ¿verdad? Aparecen hierbas que están allí que lo que hacen es ahogar la planta, hacen que no cumpla la planta su función de crecimiento. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Si nuestra vida es así, debemos no tan solo arrancar estas plantas, sino estas hierbas, sino que también edificarnos y buscar, pues, dónde vamos a edificarnos, dónde vamos a crecer. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, del 22 al 24, vamos a leer varios textos hoy, y dice así, el apóstol Pablo dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. En esto también es la edificación, es buscar el bien de la otra persona, no mi propio bien. Sí que es cierto que hay cosas que son buenas en este mundo, pero que no necesariamente intervienen o hacen que mejore nuestra madurez espiritual. Pero antes de edificar, tenemos que saber dónde vamos a edificar. Y Jesús nos dejó una parábola que todos conocéis, o al menos la mayoría, en la que Jesús habla acerca de un hombre sabio y de un hombre necio. En Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. La parábola nos enseña a edificar en buen sitio, en la roca. ¿Quiénes son los que edifican en la roca? Los sabios. ¿Nos consideramos sabios? Estuvimos hablando justamente en Bulgaria acerca de
lo que era ser sabio, ¿no? Vimos a través de los libros sapienciales cómo era la sabiduría. Y creo que cuando Jesús habla acerca de ser sabio, habla de aquellas personas que oyen y ponen en práctica la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de ser sabio, de edificar sobre la roca, son aquellos que ponen en práctica lo que Dios les dice, lo que Dios les dice a través de la palabra. Es pasar de la teoría a la práctica. Podemos acumular mucho conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, no va a servir de nada. Tampoco, al revés, tiene que haber un equilibrio. No se puede poner en práctica algo que no conoces. Por lo tanto, es importante que acudamos a la palabra de Dios. La palabra es la que nos transforma. Con la ayuda del Espíritu Santo puede tocarnos, puede transformarnos, puede hacer que nuestra vida cambie. Así que la palabra de Dios juega un papel muy importante en nuestra edificación. Así que en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, otro texto muy conocido, nos habla acerca de la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante, es más que un libro. Podemos hablar de otros libros, ¿no? Pero nada se equivale a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Cuando decimos que es palabra de Dios, es que es poder, puede transformar, toca nuestros corazones. No es El Señor de los Anillos, no es cualquier libro de Harry Potter, no tiene nada que ver. Podemos tener libros muy buenos en la estantería, pero solo la palabra de Dios puede transformar vidas y nos puede ayudar en nuestro crecimiento y a edificarnos. Por lo tanto, estaba meditando y estaba pensando que la edificación no la podemos, en la Biblia, no tan solo podemos limitarla a los domingos por la mañana. Debemos acudir día tras día teniendo una intimidad con Dios, hablando con Él a través de la oración, a través de la palabra, día tras día. Dice en Josué capítulo 1, versículo 8, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él». Otra vez, poner en práctica todo lo que Dios nos dice. La verdad que nos pasamos mucho tiempo meditando quizás en otras cosas. A veces vemos series en televisión, en Netflix, vemos también redes sociales, los stories, nos pasamos rato mirando TikToks también, pero la palabra de Dios es importante. Como os he dicho, pueden haber cosas buenas, pero no interfieren en nuestra madurez espiritual. Estaba mirando carteles en internet acerca de que estamos en obras y me llamó la atención una que decía: disculpen las molestias, estamos transformándonos. Y la verdad es que es lo que hace la palabra de Dios. Si queremos edificar a otros, también nosotros tenemos que estar bien edificados. Saber a dónde tenemos que acudir, saber que tenemos que acudir a la palabra y a la oración. Pero también seguimos, y estaba pensando, sigue diciendo, el mandato es los unos a los otros. Entonces tenemos un espacio, porque no somos, antes se decía en otros domingos, se decía, no somos islas, somos personas que sí, tenemos una salvación individual de cada uno de todos aquellos que hemos confesado al Señor como nuestro único Salvador. Formamos parte de un pueblo, que es la Iglesia. Y allí es donde, en este hábitat, permitirme la expresión, en esta situación, es donde allí nos edificamos también los unos a los otros. Y tenemos que, este sitio donde nos relacionamos, donde nos edificamos,
es la Iglesia. Y tenemos que pensar quién es el fundamento de la Iglesia. Y me gustaría compartiros y leeros Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la antigüedad, los constructores tenían una piedra que era la piedra angular. La piedra angular era fuerte, era una piedra firme, que lo que hacía era mantener el edificio para que todas las demás piedras, toda la demás construcción pudiese estar alineada a esta piedra angular. Y el texto nos está refiriendo a que Jesús es la piedra angular. Y nosotros somos las piedras vivas que estamos allí, que nos comunicamos los unos a los otros, nos interactuamos y estamos alineados a la piedra angular que es Jesús. Por lo tanto, si Jesús es el fundamento, si Jesús está en la Iglesia como la piedra angular, que es lo que nos mantiene, también debe serlo en nuestras propias vidas. En esto se tiene también que reflejar. Pero vamos a seguir hablando también acerca de edificarnos. A veces te puedes preguntar, ¿no? ¿Quién soy yo para edificar al hermano? ¿Quién soy yo para acercarme a alguien y decirle, mira, podemos hablar? A lo mejor no nos planteamos y ponemos como excusa, es que yo no sé mucho, no sé cómo abordar este tema, ¿no? Pero lo que sí que está claro que es un mandato y todos estamos edificándonos. Antes Eli lo ha dicho, ¿no? No somos a lo mejor majos, ¿no? Pero no somos perfectos. Si somos algo o alguien es porque Jesús ha hecho una obra en nosotros. Entonces, todos estamos en obras, todos estamos madurando, todos estamos creciendo. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Gabriel estuvo hablando de este texto el domingo pasado, cuando dice que habite en abundancia. No sé si os ha pasado que alguna vez que os habéis estado resfriados, vais al médico y os dicen beber agua en abundancia, bebe mucha agua, ¿no? Porque va bien. Nunca hay suficiente de la palabra de Dios. Siempre podemos alimentarnos y crecer con la palabra. También dice con toda sabiduría, que seamos ejemplo, que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos dice. ¿Sabéis una cosa? A veces quizás nos puede el tema de que vemos quizás algún hermano o hermana que está pasándolo mal y dices, bueno, voy a ir allí, le voy a dar unos cuantos textos bíblicos, le voy a decir lo que yo creo que el Señor me ha puesto en mi corazón y voy a decírselo y le doy unos bibliazos y el resultado, ¿cuál es? El resultado es que aquella persona quizás se queda peor de cómo estaba. Quizás no era lo que se debería haber hecho, ¿no? Y estaba pensando en eso, ¿no? Que el fin, como os he dicho, el fin de la edificación es buscar el bien de la otra persona, es buscar que crezca espiritualmente, que todos crezcamos espiritualmente y vayamos avanzando. Y cuando dice la Escritura acerca de eso, ¿no? Dice con toda sabiduría, dices, ¿cómo hago eso, no? Si yo sabio no soy o no entiendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Cuando veo
quizás alguien o cómo puedo aconsejar a otra persona, ¿no? Pero hay una cosa que nos dice Santiago acerca de la sabiduría. De hecho, Salomón, cuando Salomón habla con Dios, le pide sabiduría y él se la da. Y justamente en Santiago, estuvimos también estudiando Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es cierto, es una promesa, o sea que podemos pedirle a Dios en oración. Por eso es importante la lectura más la oración. El fin de la edificación es buscar el bien de las personas, como hemos dicho. Es buscar su madurez espiritual, no dejar a aquella persona en evidencia. Sabéis, a veces nos coge un poco de complejo del hijo de Noé. No sé si os acordáis cuando Noé, después de construir el arca, planta una viña, se emborracha, acaba desnudo por ahí, se encuentra a su hijo, y su hijo, en lugar de afrontar el problema, afrontar la situación, lo primero que hace es contárselo a sus hermanos. A veces quizás nos pasa eso, ¿no? Nos enteramos de algo, que alguien ha hecho un matrimonio que está mal quizás, y decimos: oye, ¿te has enterado de eso? ¿Has visto lo que ha pasado con ellos? ¿Dónde los deja? ¿Dónde deja a esa persona quizás que te ha contado a ti con toda su confianza, ¿no? Que te ha contado quizás un problema? Así que tenemos que evitar todo eso porque no es bíblico dejar evidencia al hermano. ¿Sabéis una cosa? Eso destruye vidas. Eso destruye vidas. No tan solo destruye la vida del que tú has dejado en evidencia, sino que te destruyes a ti mismo como testimonio y destruyes a gente que está a su alrededor, porque dentro de lo que es una persona está su familia también. ¿Sabéis? Os contaré un caso práctico. Yo era adolescente, aunque no lo parezca, yo también he sido adolescente, y resulta que yo estaba en la iglesia en la que nací, teníamos unos eventos que hacíamos donde se reunían gente de otras iglesias, adolescentes de otras iglesias. Y venían una vez un grupo, tardaba en venir, y teníamos que empezar la reunión y no venían. Y entonces yo le pregunté a la chica que estábamos esperando los dos, y yo le digo: oye, ¿dónde están? Y dice: están tomando un polo. Yo lo que entendí que estaban fumando un porro, ¿vale? Entonces yo digo: ¿qué pasa? ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Sabes? Me alarmé. Y me dijo: ¿qué pasa? ¿Que no pueden? Hasta aquí no había el problema de ser sordo. El problema fue lo que hice luego. El tema es que yo fui a hablar con el amigo que tenía más cercano de la iglesia y le conté: ¿tú te crees? Una iglesia de adolescentes, jóvenes, que estaban fumando un porro y por eso también están llegando tarde a la reunión. Lo que no tuve en cuenta es que este amigo mío era hijo del pastor de la iglesia. Pues ya sabéis el resultado: el hijo del pastor, nosotros adolescentes no teníamos filtro, el hijo del pastor le cuenta a su padre lo que había pasado. Cuando había una reunión de matrimonios, después de terminar esta reunión de matrimonios, el pastor habló con los padres diciendo que teníamos que ir con cuidado porque nuestros hijos, nosotros, estábamos con gente de malas influencias porque estaban fumando porros. Suerte que en aquel momento yo estaba por ahí, tuve que desmentir, tuve la suerte, la bendición de poder desmentir todo aquello. Pero esto que nos puede causar gracia, que nos puede reír, en un caso así puede hacer mucho daño. Estamos hablando incluso de una congregación. Así que tenemos que ir con cuidado a la hora de hablar, a la hora de decir. Y creo que es importante que si alguien acude a ti con todo el cariño, con toda la confianza, es que mantengas el secreto y ores con él.
Dice en Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar también es una palabra interesante. ¿Sabéis? Una obra de arte, cuando se restaura, es aquella que lo que se intenta es que no se deteriore. Lo que se intenta es de que vuelva a su estado original antes de que empezara a descomponerse. Y esa es la restauración, nuestra restauración delante de Dios, ¿no? Y cómo podemos restaurar, cómo podemos ayudar en la edificación. Otra exhortación en Efesios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De dar gracia a los oyentes. No se trata de ser pelota. No se trata de decir: oye, has venido al culto con este vestido muy bonito, que no, eso es ser pelota. Tampoco ser hipócrita, sino con amor. ¿Sabéis una cosa? También nosotros podemos parar los rumores. Podemos decir: eso que me estás contando, esto que me vas a contar, ¿va a edificar mi vida? ¿Va a edificar a la persona de la cual me estás hablando? No creo. Nosotros mismos estamos llamados también a parar esto. Y estamos diciendo que estamos en obras, nos estamos transformando, estamos creciendo. Y estaba pensando que a veces quizás hacemos como gente, bueno, siempre se dice que es la gente jubilada que mira las obras, ¿no? Y que está allí, y a veces creo que hacemos lo mismo. Quizás vemos como una persona está, pues, que lo está pasando mal, y quizás nos dedicamos a mirar: bueno, yo esto, y a lo mejor lo comentas con el vecino, ¿no? Yo esto lo arreglaría así o lo arreglaría así. Pero qué importante es acudir al hermano, qué importante es hablar con ellos. Hablar entre nosotros y decirnos, pues, cómo estamos. Los unos a los otros debe formar parte de un estilo de vida. Los unos a los otros pensar que es una acumulación. No podemos decir: mira, pues este domingo amaré los unos a los otros. Es lo primero que nos dijo Samuel. Vamos a hablar de amor a los unos a los otros. El siguiente, pues soportaré los unos a los otros. El otro, pues haré esto, haré lo otro. No. Todos son cosas que están en nuestra vida y que como vida de cristiano forma parte de nosotros. Por lo tanto, tenemos que acudir en amor. Esa es la clave. Recordar que una palabra a tiempo puede cubrir muchos dolores de cabeza. Así que la edificación es ir creciendo conjuntamente, es ir avanzando hacia la madurez espiritual. Aquí entraría también el discipulado, el tú a tú, el estar conjuntamente con otra persona. En Mateo, estuvimos hace 2 domingos, Eliseo habló de este texto, Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el mandato del Señor. Va más allá de hacer cristianos, no dice eso, dice hacer discípulos, en ayudar a las personas en amor a que se parezcan cada día más a Cristo. Tenemos que ir creciendo unos con otros. Como se dice en catalán, qui no té un all té una ceba, ¿no? O sea, que cada uno tenemos nuestras cosas. Pero Dios trabaja con nosotros y estamos juntos, formamos parte del pueblo que es la Iglesia. Así que es necesario que busquemos espacios para que eso ocurra, para que podamos relacionarnos, para que podamos hablarnos, compartir. Y hay unas ideas, unas aplicaciones, y creo que es importante que tengamos en cuenta. Por un lado, hemos visto que tenemos que edificarnos nosotros mismos. Y por el otro lado, somos llamados a edificar a los demás y que nosotros también seamos edificados. Cuando edificamos,
tenemos que ir con humildad. Con humildad. No podemos ir con aires de superioridad. No podemos ir diciendo, pues mira, aquí estoy yo y yo sé lo que vale un peine y no. Somos imperfectos y estamos en obras. ¿Sabéis una cosa? La edificación tampoco solo depende del consejo pastoral. Dice, unos a los otros, todos a la par, todos unidos, formamos parte de este pueblo. ¿Sabéis? En la Iglesia Unida de Barcelona, centrándonos un poco más aquí, hay espacios para la edificación mutua. Aprovechémoslos. Los grupos de hogar, una buena herramienta para que podamos compartir, para que podamos aprender de la palabra todos juntos. Momentos en los que pueda haber intimidad, momentos en los que puedas coger al hermano y decirle, mira, me está pasando esto, ¿puedes orar por mí? Y que haya esta comunión, y creo que es importante. Todo tipo de discipulado es importante también. Los grupos de adolescentes, de jóvenes, sirven también para edificarnos los unos a los otros. Hay muchos. El grupo de singles, ayer estuvimos también edificándonos a través de la palabra, a través de la oración, de la alabanza. El grupo de manualidades también, porque ellos también están compartiendo la palabra, también tienen sus momentos. También aprovecha si estás llevando un ministerio, si estás en cualquier área, preocúpate por los que tienes a tu alrededor. Si lo haces, genial. Y si no lo haces, pues ponte a ello. Creo que todos debemos ser edificados, preocuparnos por ellos. Y creo que es importante que busquemos un sitio, que no estemos, no abordemos la situación en medio del pasillo. Tenemos aquí un pasillo muy largo, ¿vale? Y que tampoco tenemos que abordar la situación de decir, bueno, pues ahora cuando pille el hermano, pues hablo. No, intenta buscar un sitio, un espacio, una cafetería, un sitio donde podéis estar los dos hablando. Creo que es necesario. Conoce a aquella persona, interésate verdaderamente por sus inquietudes. Resumiendo, como conclusión, hemos empezado hablando de obras, que estábamos en obras y las obras nos molestaban. Pero sabemos que es un proceso que tenemos que pasar. ¿Sabéis? Hay una obra que está en Barcelona que lleva 142 años construyéndose. Y ya sabéis de cuál hablo, la Sagrada Familia. Permitidme la expresión, nosotros somos pequeñas sagradas familias, que estamos en construcción continuamente, que necesitamos de los unos y los otros, que necesitamos de la palabra, que necesitamos orar, pasar tiempo con Dios. Es allí donde se marca la diferencia. Que nuestras vidas sigan las pisadas del Maestro, que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Como decía el apóstol Juan, cuando decía Juan el Bautista, decía que Él crezca y yo mengua. Y es así, que verdaderamente los demás pueden ver a Jesús en nosotros. Que releamos los evangelios, que miremos cómo Jesús hablaba con sus discípulos, cómo los amaba, cómo los edificaba, cómo era Jesús, cómo estaba con ellos. Y creo que la edificación es un tema muy amplio y hay muchas cosas. Y creo que debemos centrarnos y ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que quiere para tu hermano, el que está a tu lado, y que todos juntos avancemos como un único pueblo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oración, Señor. Gracias porque podemos edificarnos, Señor, y también te queremos pedir perdón por a veces cómo hemos hecho las cosas, Señor. Queremos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des sabiduría, que nos des conocimiento, Señor, y que nos ayudes a amarnos, Señor, a
a querernos, Señor, y a interesarnos por los hermanos de una manera sincera, Señor, con amor, Señor. Gracias porque tú lo has hecho, Señor, te has acercado a nosotros, Señor. Tú eres el modelo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y antes de terminar, solamente quisiera deciros un par de cosas.